Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas que en la fe de Cristo Jesús cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a realizar en esta oportunidad. 1 hora de estudio de la Palabra de Dios, 1 hora de comunión con Dios, 1 hora que puede significar salvación, vida eterna para cada uno de nosotros. Es el tiempo más precioso, valioso que todas las cosas de este mundo. Dios quiere hablarnos en esta oportunidad, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu representante de Cristo y de Dios, está trabajando continuamente para hacerlo efectivo la salvación que Cristo trajo a este mundo hace 2000 años atrás y lo selló con su vida y con su muerte y su resurrección. Esta salvación es obra del Espíritu Santo. La primera obra, como hemos estudiado hasta aquí, es llamar al pecador, buscar al pecador, suplicar al pecador, utilizar infinidad de métodos, maneras como llamar al ser humano al arrepentimiento y a recibir la salvación por fe y gracia gratuitamente y vivir, experimentar la salvación aún en este mundo, recibir la vida del cielo como un anticipo aún en este mundo. Porque la salvación, la vida eterna, una vida de santidad, una vida de comunión, comienza cuando el pecador acepta a Cristo como su Salvador individual, dispuesto a dejar todo y entregar todo. Entonces el Espíritu Santo comenzará la segunda fase de su obra, entrar a nuestra vida, entrar al corazón, a la mente, para poder engendrar una nueva vida y ahora preparar al hombre espiritual para darle idoneidad, lo cual es la santificación, para vivir la vida en el cielo y en la nueva tierra. Pero también el Espíritu Santo prepara para utilizarlo en la última fase de la predicación del Evangelio, en la 11ª hora, para llevar el último llamado a la salvación al mundo entero. Es su trabajo del Espíritu Santo de habilitarlo, prepararlo físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y hoy estamos ya para terminar la tercera fase de la obra del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que recibirán la lluvia tardía? Que por cierto, no necesitamos esperar la lluvia tardía. No necesitamos pedir que Dios envíe la lluvia tardía. Estaríamos en la misma condición que los judíos. Siguen esperando al Mesías y siguen pidiendo en el muro de las lamentaciones que Dios envíe al Mesías. Pero ya el Mesías fue enviado, ya el Mesías vino, ya el Mesías trajo una salvación efectiva a este mundo. En vano los judíos esperan y piden. Lo único que ellos pueden hacer es aceptar a Cristo crucificado y resucitado, a Cristo intercediendo y a Cristo venir ya la segunda vez en poder y gloria. Es solamente aceptar.
y muchos judíos en este tiempo aceptarán el último llamado y serán los primeros en formar la iglesia triunfante para dar el fuerte pregón. Hoy debemos aprender esa misma lección. No necesitamos esperar la lluvia tardía. No necesitamos pedir que Dios derrame la lluvia tardía, porque ya comenzó a derramar en 1888. Ya la lluvia tardía y el fuerte pregón empezó en 1888. ¿Qué necesitamos? Solamente aceptar a Cristo nuestra justicia y recibir la nueva vida, la gloria de Dios, el carácter de Cristo, y estar habilitados, preparados para la vida del cielo y para dar el fuerte pregón. Es decir, un cristiano ya santificado cuerpo, alma y espíritu. Un cristiano habilitado, preparado con el mensaje de salvación para llevar al mundo. Así es la obra del Espíritu Santo. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo y hoy vamos a finalizar el estudio acerca de la obra o el ministerio del Espíritu Santo. Recordarán los hermanos de que no necesitamos profundizarnos en el estudio de la personalidad del Espíritu Santo, porque no está revelado. Solamente está revelado la obra o el ministerio del Espíritu Santo. Y nos basta con saber de que nosotros podemos aceptar por fe a Cristo y Cristo está dispuesto a impartirnos su Espíritu para que trabaje en nosotros y nosotros podamos cooperar con el Espíritu Santo. Estamos en el estudio número 398 de esta serie de salvación por la justicia de Cristo, salvación por fe y gracia. El justo vivirá por la fe. Hemos venido estudiando hasta aquí entonces cómo será la última fase de la predicación del Evangelio. Será con un poder ilimitado, un derramamiento sin medida del Espíritu Santo. ¿Por qué será necesario una doble porción del Espíritu Santo? Porque el tiempo para predicar este Evangelio de salvación se hará difícil. Serán tiempos difíciles. Y ese tiempo difícil entendemos y creemos que inició ese tiempo con la pandemia que se desató en todo el mundo en el 2020, hace un año atrás. Y las libertades religiosas han sido restringidas. Entonces se ha hecho ya un poco difícil predicar en persona activamente, visitando cárceles, visitando hospitales, visitando a los enfermos, predicando en las plazas, en las calles, en los estadios o en los coliseos. Esto se ha limitado hasta aquí y no sabemos si realmente volverá la libertad antigua o solamente será un corto tiempo de paz como marca la profecía. Pero entendemos que el tiempo difícil ya comenzó y creemos que esto va a complicarse aún peor. Las restricciones
se harán aún más prohibitivas y será difícil realmente llevar este evangelio en su pureza al mundo. Entonces necesita una doble medida del Espíritu Santo o un derramamiento sin medida para poder traspasar, para que los obstáculos se allanen, para que las dificultades y las prohibiciones prácticamente no tengan poder. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en gran medida. Y Dios solamente derramará ese Espíritu Santo sobre una iglesia activa, laboriosa, una iglesia que está trabajando activamente con todos sus miembros. Entonces, ellos estarán preparados para recibir la lluvia tardía que ya está disponible. Entonces, recordemos entonces en el libro Eventos de los Últimos Días 165, para no olvidarnos nunca. Dice así: cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes y laboriosas, se les dará el Espíritu Santo en respuesta a su sincero pedido. Entonces se abrirán las ventanas del cielo para los aguaceros de la lluvia tardía. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Viviente y laborioso. Una iglesia trabajadora, una iglesia activa, donde desde el líder hasta el último miembro estén trabajando activamente todos los días. Como Jesús, para lo cual esa iglesia debe haber recibido ya todos personalmente la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Y para comenzar a trabajar como Cristo, ¿y cómo trabajaba Cristo? Por lo menos tenemos ahí registrado un resumen de su actividad, de su negocio, de su trabajo de Cristo en este mundo. San Mateo 4:23, 22, 23, 24. Y Jesús recorría, dice, todas las aldeas, las ciudades, todos los lugares, predicando, enseñando y sanando a los enfermos. Y el Espíritu de Profecía dice que esa es la obra médico-misionera: unir la predicación, la enseñanza y la sanación de los enfermos. Ese es el trabajo, la labor. Entonces, cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivientes y laboriosas, recibirán la lluvia tardía. Entonces preguntémonos nuevamente: tu iglesia al cual asistes, hermano, hermana, amigo, tu ministerio, tu grupo, tu corporación, no interesa qué nombre tenga tu iglesia, ¿es una iglesia viviente? ¿Tiene vida espiritual? ¿Es una iglesia laboriosa que todos los días trabaja para el Maestro Jesús, para salvar almas? ¿O es que es una iglesia donde solamente los líderes trabajan y el pueblo trabaja para el mundo, trabaja en las actividades de este mundo? Si es así, esa iglesia está engañada, nunca recibirá la lluvia tardía, porque Dios no puede mentir. Dios es fiel. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La lluvia temprana vino
sobre una iglesia activa y laboriosa, la iglesia primitiva. Todos eran, dice, de un mismo corazón, un mismo espíritu, un mismo carácter lleno de amor. Y el amor es el que los llevaba a dedicar, a consagrar su vida, a amar a Dios y a amar al prójimo. Y el que ama al prójimo dedica su vida entera, su tiempo, su talento, su habilidad, sus recursos, todo por llevar el Evangelio para salvar almas. Y todos los bienes que tenían, todos compartían por amor, no había egoísmo. Ese Dios no ha cambiado. La lluvia tardía será mucho más, dice. Entonces, la única salida, la única alternativa es que los líderes de una vez se pongan a trabajar, despierten a su iglesia para salir a laborar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, yo estaré con vosotros. Entonces allí se verá quiénes han estado con el aceite en reserva, o sea, quienes habían sido preparados por el Espíritu Santo con el carácter de Cristo y quienes no tenían el Espíritu Santo ya, no tenían el carácter de Cristo. Y si todavía nos queda un poquito del tiempo de gracia, es posible que los descuidados, los indiferentes y los que caigan en este descuido, pueden todavía entregar sus vidas y reconvertirse como Pedro. Pedro, cuando negó a su maestro, entonces tomó una decisión definitiva de rendirse y entregar su egoísmo a Cristo, su yo, su vida, y nacer a la vida nueva. Todavía hay opción mientras hay tiempo de gracia. En el libro Eventos de los Últimos Días 165, párrafo 2 dice: el gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente de todo corazón al servicio de Cristo, repito, cuando nos hayamos consagrado plenamente, totalmente, de todo corazón al servicio de Cristo. No dice un servicio a medias o solamente algunas horas a la semana, o no dice solamente hay que cumplir la obra misionera de repartir volantes o algún libro, no. Servicio activo. Dios lo reconocerá con un derramamiento sin medida de su Espíritu, pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Si la mayor parte de la iglesia no trabaja activamente, esa iglesia no recibirá la lluvia tardía. Solamente recibirán individualmente los que están trabajando. Dios pasará por alto, dice, a los indiferentes, a los que no quieren levantarse del sueño espiritual, a los que no quieren despertar con los últimos llamados, con los últimos mensajes. ¿Cuántas condiciones entonces necesita? Un pueblo iluminado. Quiere decir creyentes que conocen toda la palabra de Dios. Así como conoce quizás un pastor, un misionero, un teólogo, a esa altura debieran estar todos los hermanos, todos los feligreses. Y si no están a esa altura de ese conocimiento de la ciencia de la salvación, de los principios, de las doctrinas, de todo lo que tiene que ver con la salvación, entonces la iglesia será pasado por alto. ¿Y quién será el culpable?
el culpable de la perdición de la iglesia serán los líderes. El atalaya, los pastores misioneros, cargarán el pecado de toda la iglesia y se perderán también. Y cuando llegue el corto tiempo de angustia y la angustia general, ¿qué acontecerá? Los feligreses, los hermanos, los creyentes, los miembros de iglesia se volverán contra sus líderes, dice. Querrán despedazarlos, dice, a los misioneros, a los pastores, que no les dijeron la verdad, que no les despertaron, que no les llevaron a la luz, al trabajo, a la actividad. Los apaciguaron, les dijeron paz, paz, no se preocupen, hay que seguir trabajando para el mundo, hay que seguir estudiando en el mundo. Pero triste será aquel día, será demasiado tarde, así como los antediluvianos, cuando el arca se cerró y esperaron 7 días y cuando comenzó a llover fue demasiado tarde. Así acontecerá. La iglesia tiene que estar iluminado. Iluminado quiere decir la luz, el conocimiento. Por lo menos tener toda la teoría. Conocer toda la Biblia de tapa a tapa, los 66 libros, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Solo así Dios puede honrar con el Espíritu Santo. Segundo, deben, dice, saber por experiencia qué significa ser colaboradores. O sea, una iglesia activa, trabajadora. Y tercero, consagrados plenamente al servicio de Dios. Y cuarto, la mayor parte de la iglesia, más del 50% de la iglesia, deben estar trabajando activamente en la obra médico-misionera. El llamado es que toda la iglesia debe trabajar, pero no siempre todos aceptarán el llamado. Pero sí, Dios pone como condición la mayor parte. Y si la mayor parte de su iglesia, de su ministerio, de su grupo o de la corporación adventista, sea cual fuere, si no trabaja la mayor parte dirigido por sus líderes y con el poder del Espíritu Santo, esa iglesia quedará como los judíos, quedaron sin esperanza, sin Cristo, sin el Espíritu y sin el carácter de Cristo. Y en el año 70 todos fueron desamparados, sin esperanza, perecieron. Dios no pudo hacer nada por ellos. Eso mismo aconteció también en 1888. El pueblo adventista, cuando recibió el mensaje de la justificación por la fe por los pastores Jones y Waggoner y Elena White, la iglesia no quiso recibir la iluminación. No quisieron ser colaboradores y trabajar activamente. No quisieron consagrar sus vidas. Entonces, hasta hoy, el adventismo quedó prácticamente en el descuido, la indiferencia, el sueño y en muerte espiritual. Pero todavía Dios tiene misericordia y hoy Dios está haciendo el último llamado. En el siguiente párrafo dice, de eventos de los últimos días 165, cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente, la potencia divina será revelada, la iglesia verá las dispensaciones providenciales del Señor de los ejércitos. ¿Cuándo recibirá la lluvia tardía? Cuando la iglesia
deje la indolencia, la pereza y el sueño espiritual. Cuando se pongan a trabajar. 167 de eventos los últimos días, los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios. Los que entonces no hacen ese esfuerzo decidido de tomar una decisión, no estar a medias, no ser casi cristianos, no dejar para el mañana. Necesita un esfuerzo decidido para tomar una decisión. Entonces dice, el Espíritu Santo podrá derramarse sobre ellos. Pero ¿qué acontece? Pero los que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. Muchos han creado una falsa esperanza, falsa expectativa. Aún los líderes enseñan mal. ¿Y qué dicen? Dios va a derramar su Espíritu, dice, sobre nosotros, sobre nuestra iglesia. Y el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, vamos a dar el fuerte pregón. ¿Qué indica eso? Están diciendo que cuando el Espíritu Santo venga, a todos los va a forzar a la fuerza a ir a predicar. Pero no será así. Perecerán, dice, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios nunca obliga, Dios nunca actúa a la fuerza. No somos robots, no somos seres irracionales. Dios espera una decisión voluntaria y una entrega y consagración al servicio, al trabajo, para que Dios pueda obrar con los creyentes. No debemos esperar, dice, tranquilamente, sentados en ociosidad, que la lluvia tardía venga todavía. Como hemos visto, la lluvia tardía no será derramado si la mayor parte de la iglesia no trabaja. Y las otras condiciones ya hemos estudiado. Los líderes, pastores, misioneros, teólogos, mensajeros, predicadores, evangelistas, cualquier nombre que tengan, ellos, dice, no deben estar solamente revoloteando sobre las iglesias, los ministerios, los grupos. No solamente deben estar, dice, cuidando a los creyentes ya en la iglesia, sino si siguen así en las iglesias solamente, cuidando las iglesias, perecerán y no recibirán la lluvia tardía. Ha llegado el tiempo que los pastores, líderes, todos, dice, dejen las iglesias, los que conocen ya la verdad, la luz, y vayan a buscar a las ovejas perdidas, dice. Lleven el mensaje al mundo. Y tendrán derecho, dice, a recibir de los diezmos para llevar el mensaje al mundo. Esa era la otra condición. Pero ahora la mayor pregunta que necesitamos hacernos es lo siguiente. Y yo sé que todos ahora queremos saber esa pregunta. ¿Cómo un creyente puede salir a trabajar activamente en predicar, en enseñar y sanar enfermos? ¿Cómo? Humanamente no se puede. Con vida carnal tampoco se va a poder. Con la confianza en la carne, en el Dios, no se va a poder. El apóstol Pablo claramente dice en Romanos capítulo 7, todo el capítulo, el bien que quiero hacer, no puedo, dice. Siempre resulto
incumpliendo y no haciendo el bien que quiero hacer, y resulto haciendo el mal, dice. Por tanto, dice, el culpable, dice, es el pecado que mora en mí. El pecado que está en mí no me deja, dice, hacer el bien. En otras palabras, no me deja predicar el Evangelio activamente. No me deja, dice, a cumplir la obra de Dios. Eso está aconteciendo hoy. No es escuchar este mensaje y salir a trabajar. No es así. Necesita un carácter santo, perfecto, una vida espiritual, llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo. Entonces será fácil, algo natural, salir a predicar. Pablo dice, me es impuesta necesidad el predicar el Evangelio. Es como las necesidades primarias. ¿Quién se esfuerza para respirar? ¿Quién se esfuerza para desayunar, almorzar o cenar? Es algo natural, es una necesidad. Son cosas que uno no necesita esforzarse ni exigirse nada. Automáticamente uno respira y necesariamente tiene que desayunar, almorzar o cenar. Así es, dice, el predicar el Evangelio para mí, dice Pablo. Yo no necesito esforzarme, dice, yo no necesito tomar mayores medidas con mi vida carnal, dice. Yo ya no vivo mi vida. Cada día muero, dice, estoy crucificado con Cristo. ¿Y quién es el que predica? El Pablo, nuevo hombre en Cristo Jesús. Yo vivo en la vida de Cristo, dice, la vida nueva. Necesitamos entonces vida nueva. Si no están convertidos, dice, no prediquen ni un sermón, porque van a fracasar. No vayan, dice, a predicar porque el león está en el camino, hay obstáculos, hay impedimentos. Vuestra fuerza física se va a acabar, carnal. Esperen, dice, la conversión. Y la conversión es obra del Espíritu Santo creando nueva vida. En todo caso, vamos a leer entonces Eventos de los Últimos Días 175. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Dirigidos por el Espíritu Santo, estos hombres avanzarán de una manera que despejará las obstrucciones de tal suerte que el pueblo pueda ser amonestado acerca de la pronta venida de Cristo Jesús. Todas las obstrucciones, los impedimentos, las prohibiciones, todas las dificultades serán allanados, serán despejados. Dios lo despejará, el Espíritu Santo lo despejará. Así que es una bendición que vengan prohibiciones, que vengan toda clase de males sobre este mundo. Será motivo más bien para poder consagrarse a Dios y ser llenos del Espíritu Santo para enfrentar esta última crisis. En el libro Consejos para la Iglesia, página 608, dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación,
Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Para que la iglesia trabaje, para que individualmente trabajemos, ¿qué necesita? Necesita el sello de Dios. Pero el sello de Dios no será puesto, dice, sobre los que tienen un carácter todavía imperfecto. Necesita un carácter perfecto, sin mancha, sin arruga ni contaminación. Una vida santa y perfecta físicamente, mentalmente y espiritualmente. Entonces Dios pondrá su sello. Y caerá la lluvia tardía. El carácter de Cristo, un carácter de amor. El que tiene el carácter de Cristo es imposible, dice, que se quede ocioso, indiferente, imposible que trabaje para el mundo o busque estudios del mundo. La base entonces es el carácter de Cristo, sin mancha. Veamos ahora en el libro. Vamos a leer en el libro Testimonios para los Ministros 445. Dice así: los que vencen al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Aquellos cuyas manos no están limpias, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo y por lo tanto entonces no recibirán la lluvia tardía. Necesitamos ser victoriosos. Por eso el apóstol Pablo dice, terminando Romanos capítulo 8, los últimos versículos que dice: gracias a Dios que nos da la victoria, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la vida de Cristo, su gracia y el poder del Espíritu Santo, el cristiano ha vencido al mundo, a la carne y al diablo. ¿Qué es vencer al mundo? Es decir, ha sido liberado del mundo. Ya no estudia para el mundo, ya no trabaja para el mundo, ya no vive para el mundo. Vive para Cristo. Ha vencido la carne, el yo, el egoísmo. Ya no vive para sí, vive para Cristo. Ya no trabaja para sí, trabaja para Cristo. Ya no utiliza las riquezas para sí mismo, utiliza para salvar almas. El yo está humillado, el yo está crucificado, el yo cada día muere, Cristo vive. Victoria sobre el yo, la carne, victoria sobre el mundo y victoria sobre el diablo. Ya no es siervo del diablo, el diablo no lo puede manejar, el diablo no puede hacerlo caer en tentación, porque ahora es hijo de Dios, vive unido a Cristo. Por eso Santiago dice, someteos a Dios, uníos a Dios, y el diablo huirá de vosotros. El que es nacido de Dios, dice, no cae en pecado. Entonces, esa clase de cristianos pasarán el juicio investigador, el juicio de los vivos, y serán aprobados y recibirán el sello del Dios vivo para recibir la lluvia tardía. Pero los que no tienen manos limpias ni corazones limpios, no podrán recibir el sello de Dios. Entonces, primeramente,
¿Cómo es el orden? Primero entonces es tener el carácter de Cristo, vencer al yo, al mundo y al enemigo, y estar preparados para el juicio investigador. Y en el juicio investigador recibe el sello de Dios si es aprobado. Y luego recibirá el Espíritu Santo en gran medida. ¿Dónde encontramos escrito esto? Testimonio para Ministros 439. Dice así: considerad el carácter perfecto, inmutable de la ley, cuyos requisitos habéis defendido verbalmente. La ley demanda obediencia perfecta, indeclinable. En este último platillo se coloca también el pecado, la insensatez, el engaño, los pensamientos impuros, las acciones impías, y el mayor o menor peso determina la felicidad o la desgracia de los individuos. Y sobre la balanza de muchos se pone la siguiente inscripción: pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Para poder permanecer firmes y ser aprobados y haber alcanzado el peso, la medida, la estatura de Cristo, entonces en el juicio será declarado digno de vida eterna. Pero si no ha alcanzado, dice, el carácter perfecto de Cristo, una obediencia perfecta, entonces será rechazado y desaprobado en el juicio. Ese es el acontecimiento que debe de realizarse en el cielo, y solo por fe nosotros podemos mantenernos firmes. Entonces, ¿qué clase de carácter necesita? Un carácter perfecto, una obediencia perfecta. Y la pregunta es, ¿el ser humano, por más religioso que sea, tiene un carácter perfecto? Hasta muchos líderes dicen, nosotros no podemos ser perfectos. Vamos a tener que seguir pecando y Dios nos va a perdonar. Pero aquí no está pidiendo la perfección de la carne, la perfección humana, no. El hombre nunca va a llegar a ser perfecto, ni santo, ni bueno, porque está malogrado con la lepra del pecado, con el cáncer del pecado. Entonces, ¿cómo se obtiene la perfección o la obediencia perfecta? Se obtiene por fe y gracia. En el nuevo nacimiento se recibe un carácter puro, limpio y perfecto de Cristo. Y hay que permanecer en ese carácter, y ese carácter debe ser disciplinado, educado, y debe crecer hasta dar los frutos del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida de santificación. La vida cristiana es vivir una vida sin caer en pecado, victoria sobre el pecado. La vida cristiana es vivir una vida llena de las obras de Dios. Trabajar en el servicio de Dios salvando almas. Así es un carácter perfecto de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder enfrentar el juicio? No necesitamos llevar nuestro carácter, sino necesitamos el carácter de Cristo en nosotros. Y solamente los que estén vestidos, dice, con el manto inmaculado del carácter de Cristo, serán aprobados en el juicio. De lo contrario, el juez de toda la tierra dirá, amigo,
¿Cómo es que tú estás en la vida religiosa, en la vida cristiana, sin tener el vestido del carácter de Cristo, la justicia de Cristo? Entonces los creyentes desnudos callarán, dicen, no podrán defenderse. ¿Por qué? Porque el carácter no se mejora, el carácter no se logra. Un carácter perfecto de amor no se logra obedeciendo la ley ni practicando la religión. Si así fuera, todos podrían poner excusa en el juicio, decir, Señor, he hecho todo lo posible, no he podido alcanzar. Otros dirían, montón de excusas. Pero no, el carácter de Cristo para ser aprobado en el juicio no es el carácter humano, ni el carácter ni las obras del hombre. Si el ser humano creyente presenta su carácter humano perfeccionado, sus obras que ha realizado serán todas rechazados. Porque solo una ley santa, una ley perfecta, una ley recta, solo puede aprobar a cristianos rectos, santos, perfectos, llenos de buenas obras. Menos que eso no se puede aceptar, porque la ley de Dios es la norma de justicia en el juicio. Entonces, ¿qué necesitamos? Por eso se necesita conversión, nuevo nacimiento y permanecer en Cristo. Se necesita el carácter de Cristo. Solo el carácter de Cristo podrá enfrentar en nosotros en el juicio un carácter implantado en el creyente. No hay otra forma de salvación en el juicio investigador. Testimonio para Ministros 440, allí están las preguntas que necesitamos hacernos cada uno. ¿He sido transformado o ha sido transformado vuestro carácter? ¿Ha sido reemplazada la oscuridad por la luz? ¿El amor al pecado por el amor a la pureza y la santidad? ¿Os habéis convertido vosotros que estáis ocupados en enseñar la verdad a otros? ¿Se ha producido en vosotros un cambio cabal y radical? ¿Habéis entretejido a Cristo en vuestro carácter? Necesitáis tener certeza absoluta de ello. Se ha levantado el sol de justicia y ha estado brillando sobre vuestra alma. Si tal es el caso, vosotros lo sabéis. Y si no sabéis, y si estáis convertidos o no, no prediquéis un solo sermón desde el púlpito hasta que lo sepáis. No prediquen, dicen, ni un sermón sin estar convertidos. ¿Cómo podéis guiar a las almas a la fuente de la vida si vosotros mismos no habéis bebido de la fuente de vida? Si nosotros no tenemos esa fuente que salte para vida eterna, que Jesús le ofreció a la mujer samaritana, que es Cristo, la esperanza de gloria, Cristo siendo formado dentro del creyente, el hombre interior, el hombre espiritual, la naturaleza divina. Si no tenemos eso, ¿cómo podemos predicar, guiar otras almas? Dice. Si somos ciegos todavía, ¿cómo podemos guiar a otros ciegos? ¿Sois simuladores o sois realmente hijos de Dios? ¿Somos cristianos religiosos simuladores nomás o somos realmente hijos de Dios? ¿Estáis sirviendo a Dios o a los ídolos?
¿Habéis sido transformados por el Espíritu de Dios o estáis todavía muertos en vuestras transgresiones y pecados? Ser hijos de Dios significa más de lo que muchos sueñan, porque no se han convertido. Solo es hijo de Dios aquel que experimentó la conversión, el nuevo nacimiento. De lo contrario, por mejor religioso que sea, no es hijo de Dios, porque hemos perdido el derecho de ser hijos de Dios por creación por causa del pecado. El pecado nos separó. Necesitamos conversión y nuevamente ser hijos de Dios. Y todas las promesas de la Biblia son para los hijos de Dios. Jesús claramente dijo, todas las cosas son para los hijos, dijo, no es para los perrillos. ¿A quienes se los compara con los perrillos? Con los no convertidos son los perrillos. Se pesa a los hombres en la balanza y se los halla faltos cuando viven cometiendo algún pecado conocido. Es el privilegio de todo hijo de Dios ser un verdadero cristiano momento tras momento. Entonces tienen todo el cielo de su parte. Tiene a Cristo morando por la fe en su corazón. Mensajes Selectos, tomo 2, 133. La gran preocupación de cada alma debería ser: ¿ha sido renovado mi corazón? ¿Ha sido transformado mi alma? ¿Han sido perdonados mis pecados mediante la fe en Cristo Jesús? ¿He renacido a vida nueva? Estoy cumpliendo con esta invitación. Venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Estamos cumpliendo ese llamado de llevar nuestras cargas, la mayor carga del yo y todas las cargas menores que son los afanes de este mundo, el cuidar las riquezas, el afanarse por el mundo? ¿Hemos entregado a Cristo todo eso? ¿Considera usted todas las cosas como pérdida en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo? Estamos pasando la experiencia de Pablo, que dijo: todo lo que tengo hasta aquí, lo tengo por basura, dijo, lo desecho. ¿Qué es lo que tenía Pablo hasta el momento en que aceptó a Cristo? Sus pertenencias interiores y exteriores, su preparación, su tiempo, su talento, su vida, sus bienes, todo lo que tenía. Debe ser consagrado y entregado a Cristo. ¿Para qué? Para recibir la nueva vida y el carácter de Cristo. ¿Y considera usted que es su deber creer cada palabra que procede de la boca de Dios? Esas son las preguntas que necesitamos hacernos cada uno de nosotros. En el libro Ministerio de Curación, página 116-117, o también está en el libro Maravillosa Gracia de Dios, 208, dice: no tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Así que si consagramos por completo nuestra vida a Cristo, a la salvación de las almas, y el yo, el egoísmo hemos puesto a un lado, la vida de esos creyentes no tiene límite. Será una vida llena de las obras de Dios, una vida
en que día y noche trabajarán para salvar almas. Todo aquel que consagra su cuerpo, su alma y su espíritu al servicio de Dios, recibirá continuamente nuevo caudal de poder físico, mental y espiritual. Las inagotables reservas del cielo están a su disposición. Cristo le anima con el soplo de su propio espíritu y le infunde la vida de su propia vida. El Espíritu Santo hace obrar sus corazones. El Espíritu Santo hace obrar sus mayores energías en la mente y en el corazón. Mediante la gracia que se nos otorga, podemos alcanzar victorias que nos parecían imposibles por causa de nuestros errores, nuestros preconceptos, las deficiencias de nuestro carácter y nuestra escasa fe. ¿Por qué no alcanzábamos, dice, la victoria sobre el yo, el mundo y sobre Satanás? Por nuestros preconceptos, por nuestra deficiencia de carácter y escasa fe. En el libro Maravillosa Gracia de Dios, 267 y 270. Vamos a dar lectura. Al escoger a hombres y mujeres para su servicio, Dios no pregunta si tienen bienes terrenales, cultura o elocuencia. Su pregunta es: ¿andan ellos con tal humildad que yo pueda enseñarles mi camino? ¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Me representarán a mí? Entonces un creyente con el carácter santo de Cristo y que está trabajando activamente, entonces deben andar, dice, con humildad. Y Cristo, dice, los puede enseñar, los puede preparar y también los puede usar como instrumentos para predicar, y el Espíritu Santo pondrá las palabras en sus labios. Qué fácil predicar el Evangelio. Ninguna palabra que sale de los siervos de Dios quedará en el vacío o se desperdiciará. Echas sobre las aguas, dice, tu pan, y después de muchos días lo recogerás. La palabra de Cristo que pone en el labio es como el pan de vida. Puede salvar a muchas almas. Pero si el creyente no recibe las palabras de Dios en su labio para solamente pronunciar, entonces su prédica, su enseñanza, su obra misionera no producirá frutos y fracasará. El secreto del éxito no ha de hallarse en nuestro conocimiento, en nuestra posición, o en el número que constituimos, o en los talentos que se nos han confiado, ni en la voluntad del hombre. Bendita será la recompensa de gracia concedida a los que trabajan por Dios con simplicidad, fe y amor. ¿Quiénes son los que recibirán, dice? Recibirán el poder del Espíritu Santo. Los que están trabajando, dice, con simplicidad, fe y amor. Así Dios llama a sus siervos. Dios prepara para la última fase de la predicación del Evangelio. Todo es obra de Dios en el hombre, pero Dios no puede hacer nada sin el hombre, ni el hombre puede hacer nada sin Dios. Muchos dicen:
Dios va a hacer su obra y están en ociosa expectativa de predicar el Evangelio. Y por lo contrario, están activamente trabajando para el mundo, sirviendo al mundo, activamente sacrificándose para poder lograr y acumular las cosas de este mundo, sin comprender que únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Y el Espíritu Santo es el único que puede llevar al trabajo y prepararlo para el trabajo. Vamos a terminar nuestro estudio de esta oportunidad y vamos a leer el último párrafo de nuestro estudio en esta oportunidad. Está registrado en el libro Evangelismo, página 474. Dice así: los que no realizan esfuerzos decididos, sino que esperan, dice, la lluvia tardía, serán chasqueados. Quisiéramos preguntar, dice, a los que esperan que ocurra algo sobrenatural, a los que se limitan a decir, creed, creed en Cristo, ¿os habéis ceñido a la obra señalada por Dios? El Señor ha dicho, lo harás y no lo harás. Muchos entonces, ¿qué hacen? Dice, esperan que algo sobrenatural ocurra, que algún reavivamiento los levante. Pero también hemos estudiado que habrá un falso reavivamiento religioso. Los religiosos van a despertar. Satanás quiere tener engañado, dice, a los religiosos. Y Satanás les va a dar, dice, mucho poder aún para hacer milagros. Y Satanás les va a dar también, dice, luz. Pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. Esa es la diferencia. Pero el verdadero cristiano, ¿cuál será su experiencia? Una vida de activo trabajo, sacrificio, pero gozoso, feliz. Una delicia será, un placer sacrificarse por Cristo y para la salvación de las almas. Así entonces terminará la predicación del Evangelio en este mundo en tiempos difíciles. Que Dios bendiga su palabra y bendiga también con vida espiritual a todos los que estudiamos cada día, porque ese es nuestro propósito. Y gracias a Dios por su palabra de esta noche y gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio, Dios mediante. Amén.